postulación de Alberto Fujimori a la presidencia para las elecciones del 2026 con alguien que dice, leyendo bien la Constitución y la ley, puesto que es un connotado abogado, y que él nos explique con claridad por qué cree que eso no va a ser posible. Gracias por acompañarnos, doctor Carlos Caro. ¿Qué tal, Fernando? Gracias. Usted leía ahora una explicación sucinta como la suele hacer. Dice que pues no es posible. Incluso algunas cosas no le presentan absolutas, ¿no? Empezando por en la diferencia entre condena y pena. ¿Usted piensa que eso no es fundamental? Que sí podría considerarse el indulto como un perdón también de la condena de fondo. Claro, o sea, hay algunos puntos debatibles, ¿no? Por ejemplo, el 34A de la Constitución dice que una persona condenada en primera instancia no puede postular a la presidencia. Y eso puede dar lugar a debate, porque uno puede decir el señor Fujimori fue condenado en primera, en segunda, y es cosa juzgada, y por ese lado uno diría está recontracondenado, no puede por lo tanto postular, pero otros dirían pero fue indultado. Entonces se levantó la condena y entramos a ese debate de ida y de vuelta. Por eso creo que la norma constitucional no es absoluta. Pero luego hay que ir a la Ley Orgánica de Elecciones, donde tenemos dos normas, en el artículo 107, inciso I e inciso J. Y en el inciso I tenemos una norma muy parecida a la de la Constitución, que tampoco ayuda mucho, porque se presta esa ambivalencia. La que es absoluta para mí es la del inciso J, porque dice que si una persona ha sido condenada como funcionario público por delito de peculado, colusión o corrupción, esa persona no puede postular a la presidencia mientras no haya sido rehabilitada. Y ahí entramos a un punto de debate, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional, al momento de analizar la constitucionalidad de esta norma, no declaró inconstitucionalidad la parte de la rehabilitación. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Una persona que es indultada es una persona a la cual se le perdona la pena. No se le perdona el pago de la reparación. Y en eso es expreso el Código Penal. En el artículo 89, párrafo final, dice expresamente... Pero entonces si la pagara... El indulto suprime la pena. Y entonces si la pagara ya estaría... Si pagas la reparación, tendría que pagar 57 millones de soles según la Procuraduría del Estado. Una chancha. Una chancha y podría pagar... adherentes y podría presentar su pedido de rehabilitación ante el juzgado. Y el juzgado le daría la rehabilitación. Sin embargo, todavía subsiste en el artículo, reitero, para que se busque bien la norma y se pueda ratificar esto. Artículo 107, literal J de José, de la Ley Orgánica de Elecciones. Y la ley 3017. Lo que pasa es que esa es la modificatoria. Ya. La modificatoria de la Ley Orgánica de Elecciones. Por la cual se termina en el 107. Exactamente. Eso es lo mismo. Modifica la norma y dice expresamente que incluso cuando hay rehabilitación, subsiste el impedimento. Eso es lo que en su momento denominamos la muerte civil, la inhabilitación perpetua. Y como decía hace un momento, en el año 2020, el Tribunal Constitucional analizó si esto era constitucional o no, y respecto a ese inciso, ahí viene la sutileza legal, no lo declaró inconstitucional. Podría ser que en algún momento cambie la ley, cambie la jurisprudencia. Para el Tribunal Constitucional no se puede mantener a alguien con una prohibición eterna, si es que ya ha cumplido su pena, para que acceda a un derecho constitucional, que es la participación política. Eso en términos generales, pero respecto a ese inciso, que es el inciso J, que es el caso del peculado, los casos que estamos mencionando, ha mantenido el impedimento. Es decir, no lo ha declarado inconstitucional. Por lo tanto, para resumir, para ser más claro, hoy en día, según la legislación vigente, el señor Fujimori, condenado por peculado, corrupción, etcétera, así pague la reparación, así se rehabilite, la inhabilitación se mantiene porque esa norma está vigente. El inciso J lo mantiene fuera de carrera, indiscutiblemente. Como decía, puede cambiar la ley, puede cambiar la jurisprudencia, etcétera. El doctor Elio Riera, que es su abogado, introduce el tema de la retroactividad. Dice, no, porque estas leyes se dieron cuando él ya tenía condena, entonces no valdrían para el libro, pero aquí... Pero son dos cosas distintas y discrepo. Por favor, usted explíquelo con sus términos. De forma respetuosa del colega Riera por lo siguiente, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones no es una regulación penal, es una regulación electoral.
Por lo tanto, hoy no estamos hablando de retroactividad y retroactividad. Estamos hablando de la aplicación de la ley en el tiempo con carácter general. Y como tú bien lo dijiste al momento de las preguntas, Desde mi estamos sentido hablando, común, estamos hablando de las elecciones del 2026. Estamos hablando de algo que recién se va a presentar a futuro. No estamos hablando de las elecciones del año 90, del 2000 o 2010. Estamos hablando de las elecciones del 2026. Por lo tanto, estamos hablando de la regulación de un hecho que está por venir. La ley vigente es la que está en este momento, que impone una prohibición, un condenado por peculado, corrupción, colusión, así se rehabilite según la ley vigente, no puede postular. Y eso no es retroactividad, eso es aplicación inmediata. Es como decir, hay un impuesto a las ganancias que se aplica a partir del año 2026, rige para el próximo año o para el subsiguiente. O sea, nadie puede alegar retroactividad. No importa mi pasado procesal. Exactamente, o sea, no claro, estamos discutiendo eso es lo que yo le decía penales. a Herrera, pero sería absurdo. O sea, sí podría postular a alguien que fue condenado en el pasado, pero no alguien que ha sido condenado hace poco, ¿no? Claro, eso es lo que los abogados denominamos la teoría de los hechos cumplidos, ¿no? La ley regula los hechos cumplidos, es decir, lo que se está dando, lo que se está ejecutando en este momento. Yo pongo un impuesto a los celulares el día de mañana, pongo un impuesto para quien compre celulares a partir de mañana. Si yo ya tengo un celular comprado, ya no se me va a aplicar el impuesto, obviamente. No se puede aplicar hacia atrás. Pero igual, una elección a futuro, cualquier elección a futuro está sujeta a estas reglas con la modificación que se ha producido en el artículo 107J, que como digo está vigente. Claro, y esas limitaciones a derechos, porque sí, hay limitaciones a derechos que están reconocidas por ley, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Y como digo, el Tribunal Constitucional... Los violadores no pueden trabajar como profesores. Exactamente. Trabajo, ¿no? Pero esto puede cambiar en algún momento, porque de hecho el Tribunal Constitucional ha levantado esas prohibiciones en algunos otros casos, solo que llegando al inciso J, curiosamente, por un déficit, mala redacción, tendríamos que hablar de la sentencia más largo y tendido, pero lo cierto es que el inciso J del 107 no lo declaró inconstitucional en la parte en la cual dice que así se rehabiliten los condenados, pueden volver a postular. Ahora, y existe la posibilidad, yo se la planteaba también a Riera, de que un juez, porque llega una causa en torno a Fujimori, una causa que no lo tenemos en el radar, pero llega, y diga, voy a aplicar el control difuso, hay una convención, la Corte IDH ha hecho tal cosa, entonces que se anule el indulto, como ya se hizo una vez. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, teóricamente sí, ya se hizo una vez, no solo en el caso Crucial, sino en el caso del propio señor Fujimori, pero recordemos que en el caso de Fujimori, el Tribunal Constitucional es el que se lo devolvió. Por lo tanto, podría sí suceder que un juez diga, oye, sabe que acá ha habido una suerte de fraude de la ley, si el señor Fujimori quiere ser presidente, significa de que tiene la capacidad de ser presidente, por lo tanto tiene la capacidad de cumplir la pena que él dice que no podía cumplir por un tema de salud. Ya sería meternos en una discusión en torno a la capacidad de cumplir. En el caso de José Enrique Cruzillat, ya difunto, fue el propio presidente Alan García que dijo que estaba de acuerdo con que se le revoque el indulto. Sí, fue claro. Una consideración política que tuvo. La presidenta Dina Boluarte podría tener esa consideración, lo digo en teoría, porque en la práctica lo veo bien difícil, pero en teoría la presidenta Dina Boluarte podría tener esa consideración y decir, se dio un indulto, el Estado, un predecesor mío, dio un indulto y bajo su gestión, sin estar obligada, acató la sentencia del TC, pudo no acatarla. Pudo no teóricamente hablando, obviamente no políticamente, ella podría decir, oye, hay un indulto que yo considero que en ese momento reunía las condiciones, ahora veo que no las reúne como en el caso Cruzillat, como hizo García, y ojo que Cruzillat litigó y perdió. El indulto no volvió a recuperarse y por lo tanto dejar sin efecto el indulto, pero evidentemente yo creo que sería algo no solamente políticamente inviable, sino incluso jurídicamente, porque recordemos que el indulto del señor Fujimori viene con la venia del Tribunal Constitucional, incluso en contra de toda la fuerza del sistema interamericano, como ya sabemos, ¿no? Claro, pero si un presidente quiere acatar al sistema interamericano, pues... Sí, claro. Imaginemos un cambio de mando en algún momento por razones X, Y o Z. Entonces, otro presidente, otro cambio político, y se saque... sí, en la campaña claro, todo puede pasar. De repente que en efecto se pretenda inscribir a Alberto Fujimori, pero ya, en el caso de que se le inscriba a Alberto Fujimori, es muy probable que un jurado electoral especial diga no. Sí, lo más probable es que haya un filtro
lo más probable es que no se le deje ser candidato. Y yo creo que las trabas van a venir en el camino. Y si el jurado de oficio no lo hace, va a haber una tacha, de todas maneras. Y principalmente por el tema de la reparación, ¿no? Porque más allá de que podamos pensar de que se puedan pagar los 57 millones de soles, es una suma importante. Y esto, conforme a las reglas que tiene ahora el sistema penal, no es que haga una chancha y junto 57 millones, recordemos el caso Sarrón. La plata tiene que estar bancarizada, tiene que acreditarse la fuente. No se puede pagar la reparación con cualquier dinero. Si hay donaciones, tiene que acreditarse el origen, quién pone la plata. Tiene que ser un dinero que se sienta que viene del arrepentido. Lícitamente. Porque el que paga reparación es una manera de mostrar su arrepentimiento. Sí, no, y de forma completamente lícita. Y una postulación no es una manera de mostrar Recordemos que el señor Sarrón quiso pagar con dinero en efectivo y más bien lo que hizo el Estado fue incautárselo. Le dijo, reparación, ¿no? Eso no es caución, esto es incautación porque es dinero que no tiene un origen conocido. Y eso es lo que pasó con él. Claro, entonces, teóricamente existe la posibilidad de observar el indulto. Exactamente. Pero políticamente ya lo vemos que es difícil. Y última pregunta, aprovechando su sabiduría legal. ¿Hay lavado de activos en el juicio a Keiko Fujimori coacusados? Que es lo que preguntaba ahora la abogada. Yo esto lo he dicho, Fernando, yo esto lo he dicho desde el 2016. Del día 1 lo dije yo. Acá hay una camisa de fuerza, ¿no? Como no había el delito de financiación ilegal de partidos, y yo soy uno de los promotores, redactor de los proyectos de ley de financiación ilegal que salió en el 2019, yo dije, los fiscales están usando el delito de lavado de activos para calzar algo que no es. Y ahí no se trata de decir caja de coimas, caja 2, caja sucia, no, hay que probar que la plata debe ser sucia. Hay que probar que la plata que dicen que recibieron los candidatos era sucia. En Brasil nadie ha sido condenado por delito de lavado por esto, sino lo sumo por falsedades, por falsa contabilidad, en caso lo hubiera, pero nadie por lavado, en ningún país. Solamente en el Perú, y más allá de los temas políticos que puede haber en los procesos, es un despropósito absoluto, sobre todo por las penas, porque acá la pena del lavado tiene una pena mucho más elevada que un homicidio. Más barato sale matar a una persona prácticamente, donde te ponen una pena de 6, 8 años que el lavado de activos que puede tener pena de 15 o 20 años. Pero bueno, la procesada quiere que el condenado sea candidato. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. Por favor, ¿puedes coger una carta? ¿Qué dice la carta? Tus esfuerzos no han pasado desapercibidos. Ah, vale. No, yo creo que es verdad. Sus esfuerzos jurídicos no pasan desapercibidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Muchas gracias al doctor Carlos Caro.